la enseñanza de este día. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar? ¿Sí? Oramos. Dios Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú has puesto en su corazón el venir a este lugar, Señor, para aprender de ti. Y rogamos, Señor, que sea tu palabra la que nos ayude, la que nos confronte, la que nos aliente, Señor, la que nos dé ánimo, Padre, a seguir cada día, Señor, disfrutando de los beneficios, de las bendiciones, de los derechos que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor. Y Padre, estar siempre dispuestos a que tú nos enseñes, a que tú nos guíes, a que tú nos uses, Dios. Muchas gracias por este tiempo. Rogamos que tu palabra sea la que nos ayude, Señor, a mejorar y a llevar en acción lo que decimos creer. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Y Padre, que llevemos todo esto a la acción. No se trata solamente de llenarnos la cabeza de información, Señor, sino llevarlo a la práctica. Que las demás personas, los que están ahí afuera, puedan darse cuenta de que somos hijos tuyos, Padre. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la serie de familias fundadas sobre la roca. ¿Hemos estado aprendiendo? ¿Sí? Casi no, ¿verdad? ¿Hemos estado aprendiendo? Amén. Qué bueno. En esta ocasión, bueno, antes de mostrar, bueno, que la mayoría ya sabe de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Recuerdan la enseñanza de la semana pasada? ¿Quién la recuerda? Con confianza. Nada más 3, 4, ¿la recuerdan? Ok, 5. Bueno, 6. La semana pasada hablamos con respecto, o bueno, nos enseñaron con respecto a lo que es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, siendo colaboradores o siendo empleados. ¿Sí? ¿Ya están haciendo memoria algunos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Nos pusieron ahí algunos ejemplos muy prácticos, muy interesantes. ¿Y cuántos salieron medio aporreados, hermanos? Algunos, ok. Ahora, en esta ocasión vamos a ver lo mismo que vimos la semana pasada, pero al revés. Bueno, más o menos, porque ahora vamos a hablar con respecto a la responsabilidad de los patrones o con respecto a la responsabilidad de los amos, ¿sí? Y miren, hay muchas cosas de lo que la Escritura habla con respecto a las responsabilidades como patrones o como amos. Sin embargo, no vamos a hablar de todo lo que es la extensión de la palabra, porque aquí estuviéramos todavía hasta la siguiente semana y yo creo que no nos daría tiempo. Sin embargo, vamos a hablar sobre algunos temas en específico con respecto a lo que la Biblia enseña con respecto a los patrones, a los amos, ¿sí? Y miren, no se trata de una venganza de que vamos a ir empleados contra patrones y a ver quién gana y no se trata de eso. Y no se trata tampoco de que ahora sí les van a dar a los patrones o a los jefes. No, porque al final de cuentas, en la enseñanza que vamos a ver y en lo que vamos a profundizar un poquito, es precisamente que Pablo, al hablar en los Efesios, a los Efesios, que es en donde nos vamos a basar hoy, está hablando precisamente a patrones y a esclavos o siervos creyentes, ¿sí? Entonces, los principios que vamos a ver el día de hoy aplican a ambos. Ahora, es cierto que en nuestra vida profesional muchos de nosotros nos hemos encontrado con patrones muy complicados, ¿sí o no? Levanten su mano, ¿quién ha tenido patrones complicados? Con confianza, hermanos, no vamos a quemar a nadie ni los vamos a grabar y los vamos a… Entonces, ¿cuántos hemos tenido patrones complicados? Con confianza, difíciles, ¿cierto? Ahora, ¿a cuántos les gustaría tener un patrón que sea empático, que sepa con respecto a los problemas por los que estamos pasando, que sea bien a todo dar, bien buena onda, que sea lo más comprensivo posible? ¿A quién le gustaría un jefe así? No tantos, algunos como que son medios masoquistas. ¿A cuánto les gustaría? Con confianza, hermanos, no pasa nada. ¿A cuánto les gustaría tener un jefe así? Que sea, híjole,
bien, bien, que puedas contar con él, que puedas contar con ella, que te entienda con respecto a los horarios, con respecto a tus responsabilidades, que valore el trabajo que estás haciendo. ¿Sí? ¿A quién le gustaría un jefe así? A todos, ¿cierto? A todos. Ok, ahora, aquí viene una pregunta. Y los que quieran levantar la mano. ¿Tienes un jefe difícil actualmente? Y viene la otra pregunta. ¿Estás orando por él? Entonces, hay cosas importantes que debemos nosotros como creyentes hacer. ¿Sí? Vamos a hablar con respecto a los patrones y vamos a ver algunos puntos importantes. Pero repito, bases que son para todos. ¿Por qué? Porque uno de los puntos, y ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, es con respecto a la autoridad. Pero les puedo asegurar que la mayoría de nosotros, si no es que todos, en algún momento tenemos autoridad. Entonces tenemos que saber qué es lo que la Escritura enseña con respecto a la autoridad y con respecto a qué me toca a mí hacer cuando yo tengo la autoridad y qué es lo que le corresponde a la otra persona, que lo veíamos la semana pasada, ¿sí? Con respecto a lo de los empleados. Ahora, hay una línea muy delgadita, apenas ahí perceptible, en respecto a la relación entre patrones y empleados. Es decir, no pudiéramos nada más hablar con respecto a lo de los patrones sin tocar algunos aspectos con respecto a lo de los empleados. Lo mismo sucedió la semana pasada. Aunque se habló con respecto a lo de los empleados, se siguieron tocando algunos puntos importantes con respecto a los amos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta ocasión no va a ser difícil, no va a ser diferente, porque es complicado separar esa relación en su totalidad. Siempre van a existir ambas partes, tanto uno en la cuestión de obediencia, en la actitud, tanto el otro en cómo está dando la indicación, de qué forma lo hace y qué es lo que se busca cuando se da una indicación. Entonces, están ambas partes ahí. Y ahora, siempre tenemos que recordar en el contexto en el que nos estamos refiriendo, en el que estamos hablando, y ahorita en lo que vamos a ver con respecto a Efesios, ya está en una forma práctica hablando el apóstol Pablo y dando indicaciones de todo lo que es la vida en el Espíritu y cómo vamos a ser guiados por el Espíritu. Entonces, aún en nuestros trabajos, estando con jefes, o si tienes tú alguna posición de autoridad, es importante que sepamos qué es lo que la Biblia enseña y guiarnos de esa manera. ¿Sí? Entonces, repito, el apóstol Pablo nos está enseñando con respecto a cómo debemos guiarnos como hijos de Dios, llenos del Espíritu, en nuestra relación como patrones. ¿Sí? Entonces, y miren, aunque vamos a estar, o nuestra base bíblica es Efesios 6, 5 al 9, vamos a estar tocando otros textos también. Y el título de esta enseñanza, aunque estamos hablando con respecto a la autoridad y los patrones como tema principal, el título que nosotros, o bueno, que yo le puse aquí, y si vamos de una vez por favor a Efesios 6, 5 al 9, me avisan cuando estén ahí, por favor. Efesios 6, 5 al 9. Y dice la escritura de la siguiente manera. Voy a leer solamente el versículo 9 porque de ahí estamos sacando el título de esta enseñanza. Dice el versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, de toda la indicación que ya les dio Pablo en los versículos anteriores, a partir del versículo 5, está cerrando esa idea en este pasaje, en este versículo.
Repito, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Entonces, este es el título de esta enseñanza. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Sí? Ahora, es algo importante porque cuando empezamos a leer acerca de los siervos y de la actitud que deben de llevar y la obediencia que deben mostrar a los amos, igual y los amos hasta en ese momento mientras Pablo estaba o mientras alguien estaba leyendo la carta ahí en las congregaciones, a lo mejor los amos estaban así como que levantando el cuello y poniéndose así como que con pechito de paloma y todo, ¿no? Así. Y ya después va cerrando la idea el apóstol y les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, así como que se han de ver desinflado, ¿no? En ese ratito. Pero al final de cuentas es lo que está estableciendo el apóstol. Y dice, vosotros haced con ellos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con los empleados, los amos? Entonces, ahora sí, vamos al versículo 5, pero antes me gustaría, porque todos esos pasajes están refiriéndose con respecto a la autoridad. Si una persona, hablando específicamente del siervo o del esclavo en ese entonces, su responsabilidad es obedecer, es decir, para que una persona obedezca es porque está reconociendo la autoridad de la otra persona que le está dando una indicación, ¿cierto? Ahora, muchos de nosotros, comentaba hace un momento, hemos estado en algún momento en algún puesto de autoridad, específicamente en casa, papás, mamás. Han tenido autoridad, tienen autoridad, ¿sí o no? Entonces, todos debemos estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo con esa autoridad que Dios nos ha dado. Si lo tienes en el aspecto laboral, también. Aunque está hablando de todo esto, no va desligado una cosa de la otra. Seguimos hablando con respecto a la autoridad. Ahora, les voy a leer alguna definición un poquito grande, no se me vayan a dormir, con respecto a la autoridad. Y dice así, esto es en un diccionario secular, no es un diccionario bíblico. Dice de la siguiente manera, la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra como tal proviene del latín autoritas, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar o promover. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio, el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro lado, ser obedecido. En este sentido, la autoridad se asocia al poder del Estado, que como tal se rige por una serie de leyes y normas según las cuales está dotado de poder para ejercer la autoridad sobre los ciudadanos que formen parte de él. De allí que autoridad sea también sinónimo de potestad, facultad y legitimidad para mandar u ordenar. La autoridad, por otra parte, supone también el prestigio y crédito que se reconoce en una persona o institución en razón de su legitimidad, calidad o competencia en algún ámbito o materia específico. Un ejemplo, en la cúspide de su carrera, el pensador francés era considerado una autoridad en antropología moderna. Es decir, nada más haciendo un paréntesis, es decir, la responsabilidad o la autoridad que uno tiene va también servir como ejemplo para otras personas, ¿sí? O cuando hay una persona con autoridad y se sabe que es una persona que es profesional en cierta área, sobre esa persona nos vamos a basar para que pueda dar su opinión o que pueda dar algún veredicto, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ahora, como autoridad también se designa a la persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Las autoridades universitarias, por ejemplo. Asimismo, como autoridad también se conoce el texto o expresión de un libro o escrito que se citan como soporte de aquello que se alega o se dice. En este caso, para nosotros, nuestra máxima autoridad escrita, que es la Biblia, ¿sí? Ahora, nuestra autoridad moral. Esta es otra cosa que me gustaría que lo tuviéramos bien definido. Como autoridad moral,
se denomina aquella que se impone mediante la coherencia que un individuo muestre entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Como tal, la autoridad moral surge de nuestras acciones, de la manera en que mostramos a los demás, la manera en que nos conducimos, tomamos decisiones y actuamos. De allí que se considere que la verdadera fuerza de la autoridad se encuentre en la autoridad moral. Está bueno, ¿verdad? Y esto es una definición únicamente de un diccionario secular, hermanos. Esto es lo que se define como autoridad. Y en donde ahorita vamos a basarnos más, va a ser precisamente en esto que les acabo de leer esta última vez, la autoridad moral. Porque nosotros como creyentes podemos decirnos creyentes de palabra, pero ya al momento de que tenemos autoridad, la ejercemos de una manera incorrecta o injusta. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque si nuestras palabras, lo que estamos haciendo, no respaldan lo que nosotros decimos creer, algo no está bien. Y no tenemos la autoridad moral para poder corregir. En este caso, como lo hacemos luego con los niños, no digas mentiras, no digas mentiras. Y cuando llegan a cobrar, no, dile que no estoy. Ahí no hay autoridad moral. O igual cuando a los niños les están diciendo, no digas malas palabras, no está bien, eso no le gusta a Dios. Y el papá o la mamá dicen malas palabras. Entonces, ¿con qué autoridad moral nosotros le vamos a dar indicaciones a los pequeños de que no lo hagan? No hay autoridad moral. No existe esa autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, si nos vamos ahora sí a Efesios a partir del versículo 5, todo esto a partir del versículo 5 hasta el versículo 8 podrán darse cuenta de que se está dirigiendo específicamente a los siervos, a los esclavos. Ahora, le voy a dar lectura, por favor síganme con la vista, yo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60. Dice de la siguiente manera: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, cuando en el versículo 9 viene la indicación a los amos y les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, es un poquito ambiguo en la forma en cómo está escrito, porque están ahí las diferentes posturas en que si se está refiriendo a todo el consejo que les acaba de dar a los siervos de que lo hagan ellos igual, o si únicamente se está refiriendo a los últimos dos versículos que dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Okay? Están por ahí esas posturas. Ahora, ahorita para cuestión de enseñanza, de exposición de la palabra, voy a tomar todo lo que es a partir del versículo 5 y lo voy a encerrar en una sola palabra, hermanos, actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como empleados o como personas que estamos bajo autoridad en el trabajo, debemos tener, y es específicamente una buena actitud. Siempre, hermanos, nosotros como creyentes debemos demostrarnos de esa manera. Dentro del ambiente laboral, hermanos, es muy importante el mantener una buena actitud. Nos va a hacer más productivos, nos va a mantener dentro del ambiente laboral con una mejor área, un mejor ambiente de trabajo. El ambiente laboral, y les voy a comentar porque estuve, gracias a Dios, sirviendo en áreas como jefe también. El ambiente laboral no lo pone el patrón, hermanos. Si esa es tu forma de pensar, no es la correcta. El ambiente laboral no lo pone el patrón, sino lo ponen los empleados. En la forma en cómo tu actitud sea. Entiendo que siempre va a haber jefes complicados, pero lo que veíamos hace ratito, nuestra responsabilidad es estar orando por él. Y nuestra obligación como hijos de Dios, como creyentes, es tener buena actitud y obedecer con respecto a las indicaciones que nos están haciendo, con respecto a lo que estamos haciendo en nuestro trabajo.
y siempre y cuando esto no vaya en contra de lo que Dios establece. No vamos a robar porque el jefe nos diga, no vamos a mentir porque el jefe nos diga, ¿sí? No vamos a asesinar porque el jefe nos diga. Pero sí, en todo lo demás, en todo el consejo que va dentro de tu área laboral, hacer lo que te corresponde, mantener una buena actitud. Siempre esa va a ser nuestra responsabilidad como colaboradores, siempre. Ahora, esta misma actitud también va a aplicar para los jefes. Y aclaro, si tienes jefe que no es creyente, mantente orando por él. Sé sabio y prudente para poder compartirle del evangelio, pero que tu forma de comportarte como hijo de Dios, como empleado, no sea un obstáculo. Que tengas tú la suficiente autoridad moral para que en determinado momento tú le puedas hablar si el tiempo se da, si se da el momento para que tú puedas compartirle de la palabra. Pero si eres un empleado que llega tarde, que está jugando mucho tiempo en el teléfono, que se va temprano, al rato, ¿cómo le vas a poder compartir del evangelio? No vas a tener la autoridad moral para poder hacerlo. Y debemos tener cuidado con esto, ¿ok? Entonces, es con respecto a la actitud. Ahora, comentábamos hace un ratito con respecto a la autoridad, es decir, tengo la autoridad y voy a hacer buen uso de ella. La responsabilidad del empleado es hacer lo que se le está ordenando. Pero al momento de que yo estoy dando una indicación, tengo que hacerlo lo más clara posible, tengo que hacerla lo más precisa posible. Si la persona no ha recibido una capacitación con respecto a la indicación que le vamos a dar, es ilógico, hermanos, dar una indicación. No podemos pedirle a la persona que nos dé un buen resultado si primero no lo hemos capacitado. Primero te enseño, ya que te enseño, lo haces y yo te superviso cómo lo estás haciendo. Y posteriormente te pido resultados al respecto. Pero no podemos hacerlo a la inversa, no podemos decirle, no, pues hazlo y que Dios te dé a entender cómo. No, así no es. Entonces, siempre la autoridad va a correr sobre dos vías paralelas, hermanos. La persona que está obedeciendo y la persona que está dando la indicación, que está dando la orden. Y siempre, hermanos, siempre, cuando nosotros no hacemos un buen uso de la autoridad que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuentas. Y en muchas ocasiones las consecuencias se pagan aquí mismo, ni siquiera ya en lo eterno, aquí mismo. Miren, nosotros sabemos que el rey David cometió errores, ¿cierto? Hizo mal uso de la autoridad que Dios le había dado. Algunas cosas algunas funciones que él tenía como rey, no las estaba haciendo, y específicamente me refiero al acto ya bien conocido por todos de Betsabé, ¿sí? Cosas que él como rey debería estar haciendo, no las hizo. Estuvo haciendo cosas que no tenía que hacer en su momento porque era un tiempo de guerra. En un tiempo de guerra no era tiempo para que él estuviera de ocioso caminando por el techado o el terrado donde andaba, ¿sí? Ahora, también la otra mujer, ¿cómo se le ocurre estarse exhibiendo enfrente del rey cuando sabía que el rey iba a pasar por ahí? Pero esa es otra cuestión. Ahora, el rey hizo mal uso de la autoridad. Mandó traer a la mujer, después sale ahí el fruto del adulterio. ¿Y qué es lo que hace? Mándenme traer al esposo y después da indicaciones de que lo pongan al frente para que fuera asesinado. Él hizo mal uso de la autoridad. Estaba mal lo que estaba haciendo. El Señor lo confronta a través del profeta, le dice qué es lo que le va a pasar. Incluso algunas de las palabras que le mencionan al rey es que lo que él hizo en privado, a escondidas, a él se lo iban a hacer en frente de todo el pueblo. Y si ustedes revisan después en la rebeldía de uno de sus hijos, se van a dar cuenta de todo lo que hizo este hombre, su hijo, y lo que menciona con respecto a las esposas de David. Chéquenlo. Ahí se los dejo de tarea para que lo puedan buscar, ¿sí? Pero David en este tiempo, bueno, no en este tiempo, sino en tierra, aquí, en este mundo, fue donde pagó las consecuencias de eso. Y él supo que estaba pagando las consecuencias porque no hizo nada al respecto después. Y lo único que hizo fue proteger a sus esposas más allegadas a él, nada más.
Y ahora, entre más sea el campo de autoridad que nosotros vamos a tener, más afectación vamos a tener a las personas que están alrededor de nosotros. Y debemos tener cuidado con eso, en las decisiones que estamos tomando. ¿Ok? Ahora, tenemos otro ejemplo también muy importante, José. ¿Recuerdan? Él hizo un buen uso de la autoridad que Dios le dio. Ahora, no con esto también podemos dejar de lado todo lo que hizo el Señor a través de la vida de David. Todos estamos expuestos a cometer errores, absolutamente todos, hermanos. Eso pasó con David. Ahora, vamos al ejemplo de José. Un buen ejemplo de la autoridad que Dios le permitió tener a él. Cuando Dios le permitió tener esa autoridad, nada más para que tengamos ahí en claro, los que conocemos la historia, ¿de la noche a la mañana le dieron esa autoridad? No, ¿verdad? O sea, tuvo el Señor que trabajar con José toda su vida, hermanos, casi, desde adolescente, porque era el preferido, era el chiquiado de papá. Y también tenemos que ver qué autoridad estamos llevando con nuestros hijos. Si estamos teniendo mayor favor sobre uno que otro, estamos mal, hermanos. No estamos haciendo buen uso de la autoridad. Y debemos tener cuidado con eso. O si en casa yo tengo un hijo varón y una hija mujer y estoy dando preferencia al varón, estamos mal. No está bien. Ambos son tus hijos y por ambos vas a responder delante del Señor. No es más grande el que es varón y no es más grande la que es mujer. ¿Ok? Ahora, José era el chiquiado de Jacob. ¿Sí? Era hijo de la esposa amada. Y ahí el Señor le mostró qué es lo que iba a hacer. Jacob no fue muy sabio en la forma en cómo estuvo educando en el sentido de preferencia con respecto a sus hijos. Incluso los hermanos de José no lo veían con agrado por la forma en cómo Jacob lo prefería. Tanto así que hasta lo vendieron como esclavo, simularon su muerte, hicieron ahí todo un drama y Jacob fue el que pagó las consecuencias también. Vivió en una mentira por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? José es vendido como esclavo. El Señor tenía que trabajar con él. Tenía que enseñarle cómo hacer buen uso de la autoridad. Es vendido como esclavo, posteriormente es mal acusado o acusado injustamente, va a dar a la cárcel y ahí también el Señor lo usa. Y ahí es cuando empieza a trabajar. Bueno, no ahí empieza, sino ya desde antes, pero es en donde se empiezan a ver frutos de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo mandan traer y le dan autoridad sobre todo el pueblo de Egipto, hermanos. Es decir, era la élite, era lo mayor, o sea, esa sociedad en ese momento, en ese entonces, era primer mundo. Y José tenía el mayor grado de autoridad después de Faraón. No había nadie mayor en todo Egipto que fuera más grande que José, sino solamente Faraón. Ahora, ¿qué fue lo que hizo José? O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor a través de José? Sirvió de bendición tanto para Egipto como para todos los pueblos que estaban alrededor de Egipto. Tanto así que los hermanos de José fueron a pedir el grano que necesitaban para alimento. Hasta ellos recibieron bendición. Y si nosotros nos vamos a un mapa, podemos darnos cuenta de que fueron muchos kilómetros a la redonda de Egipto lo que el Señor usó para poder bendecir a los pueblos. Pero José hizo buen uso de la autoridad. Entonces nosotros como responsabilidad nuestra es respetar la autoridad que Dios ha dado. Y no solamente cuando en Romanos habla con respecto a la autoridad, no está hablando únicamente de instituciones, está hablando de personas también. A la autoridad que Dios les ha dado en su momento. Y es nuestra responsabilidad, si algunos de nosotros estamos en puestos de mando, que tenemos autoridad, en saber qué uso le estamos dando. Es nuestra responsabilidad. Dice en Romanos 13, 1 al 2, 13, 1 al 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
¿Lo ven? O sea, estoy hablando acerca de actitud. ¿Cuál es la actitud que yo debo tener como un siervo de Cristo? Es hacer lo que me corresponda. ¿Estamos bien? ¿O ya los hice un lío? ¿No, verdad? Vamos bien. Ok. Entonces, lo que les comentaba yo, la autoridad corre sobre dos vías paralelas. Y esa vía es el que da la orden o el que tiene la autoridad, la forma en cómo la ejerce y al que le toca obedecer. ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Cuál es tu actitud? ¿De qué manera lo estás haciendo? Y si vamos a lo que estábamos hablando en Efesios, dice como a Cristo. Sírvanle como a Cristo, no intentando ahí apantallar y sirviendo al ojo. Es decir, que cuando nada más venga tu jefe a hacer las cosas y te pongas a trabajar. No, en todo momento, hermanos. En todo momento. Como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Y hace un rato estábamos cantando que en todos lados está el Señor. Es decir, el Señor nos ve en todo momento, hermanos. En todo momento. Si nosotros creemos que estamos engañando a nuestro jefe, al jefe máximo no lo estamos engañando. Sería tratar de engañarnos a nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, dice un comentario de Samuel Pérez Millos lo siguiente. Dice, el cristiano está también inmerso en el mundo laboral. Es cierto que nada tiene que ver en cuanto a derechos de quienes trabajan a las vidas de los esclavos a quienes el apóstol se dirige, pero no hay duda que el poder transformador del Espíritu y la vida en su plenitud transforman las relaciones de los cristianos entre amos y esclavos, lo que contextualizado por hoy serían los patrones y los trabajadores. O sea, no estamos hablando de lo que sucedía en ese entonces con respecto a los esclavos. ¿Quién de nosotros, si hago una pregunta abierta, quién de nosotros, si levante su mano, ha sido esclavo en algún momento? Esclavo. Nadie. De su árbol genealógico, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar que haya sido esclavo? Es decir, no tenemos ni idea, hermanos, de lo que era la esclavitud. Pudiéramos darnos una idea con respecto, pero solamente por lo que Hollywood nos enseña. Pero aún así nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque un esclavo no tenía ningún derecho, hermanos. Nos comentaba el pastor la semana pasada que los esclavos eran como las herramientas que hablaban, nada más. Nada más. Y les daban diferentes usos. Incluso estaba leyendo yo con respecto a la esclavitud que no se les permitía incluso casarse. Se podían juntar, pero, fíjense, se podían juntar, pero era con la autorización del amo y siempre y cuando ambos fueran buenos especímenes para mejorar la raza de esclavos para su amo. Así. O sea, no tenían ningún derecho. Incluso era responsabilidad de los amos, era responsabilidad de los esclavos el cuidar siempre a su patrón, a su jefe, a su dueño. Y se cuenta la historia de uno de los esclavos que asesinó a su amo, a su jefe, lo asesinó en un arranque de ira, no sé, y después mataron a todos los demás esclavos, porque decían que era responsabilidad de todos los demás esclavos el proteger a su amo. Entonces después los mataron a todos. Y eso nada más es como un pellizquito, hermanos, de lo que pasaba en la esclavitud. Y no estoy hablando de racismo, estoy hablando de esclavitud, ¿sí? Aunque sí sabemos que ya con el tráfico de esclavos desde África, pues ya sabemos toda la historia, ¿no? Con respecto a los afroamericanos. Pero estoy hablando específicamente de esclavos. Y en este entonces eran esclavos de diferente color de piel, hermanos, diferente color de piel. Incluso si algunos de los hijos, los papás, no querían batallar con ellos, lo que decían, no, ya, te voy a vender como esclavo. Y los vendían como esclavos. Por eso es precisamente la indicación que daba el apóstol Pablo de que cuiden a sus hijos, enséñenles, edúquenles. Consideren que para el tiempo en que se está escribiendo esta carta, en el contexto histórico, era estar pegando contra las creencias de la sociedad con respecto a los hijos, con respecto a los esclavos, con respecto a los amos. ¿Sí? Y repito, a veces nos vamos a quedar muy cortos con respecto a lo que era la esclavitud. No tenemos idea, hermanos, de lo que simboliza o de lo que significa la esclavitud o lo que era en ese entonces. Ahorita nosotros tenemos derechos,
tenemos algún tabulador para salarios, para trabajos, para todo esto. Antes no. Incluso si quería el patrón les daba de comer, si no los dejaba ahí a que se murieran de hambre. Entonces, el otro punto que me gustaría tocar, que ya hablamos acerca de la autoridad, el otro punto es acerca de la avaricia. Y miren, vámonos por favor a Santiago 5:4. En este libro, en esta carta, perdón, de Santiago, está dirigida a creyentes también. Está dirigida a creyentes. Y dice de la siguiente manera, hablando específicamente de los ricos de ese momento, de ese tiempo. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, ustedes, amos, van a dar cuentas por esto, porque clama el jornalero y el Señor está atento al clamor de ellos. ¿Ok? Tenemos que recordar que parte del contexto histórico de parte de Dios ha sido el cuidar a los más desprotegidos, a los más desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, ¿sí? ¿Recuerdan? Y ahora, dentro de la sociedad, a lo que estamos hablando ahorita, lo que estamos contextualizando históricamente, dentro de la sociedad, los esclavos, los jornaleros, eran lo más bajo de la sociedad, hermanos. Eran lo más bajo. Por lo tanto, cualquier persona podía aprovecharse de ellos. Cualquiera, porque se aprovechaban de la necesidad que tenían estas personas de un salario. Y esto era lo que estaba pasando. Se estaban aprovechando de la necesidad del jornalero para darles un trabajo y no pagarles al final. Y eso es algo que se ve desde el Antiguo Testamento, hermanos. Fue una indicación que el Señor les dio y se los voy a leer para que lo tengan ustedes si los quieren anotar. En Jeremías 22:13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Está fuerte, hermanos, Ahora en Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y eso debe ser de cuidado, hermanos. Ahí después pueden leer Levítico 19:13 para que lo tengan, pero habla con respecto a lo mismo. Ahora, nuestra responsabilidad es ser un jefe justo en pagar lo que corresponde, hermanos. Incluso si puedes darle más, dale más. Si puedes darle más. Pero seamos jefes justos. Debemos pagar por el servicio recibido. No debemos aprovecharnos de las personas, porque eso Dios lo ve con desagrado. Tanto de un servicio como de un producto, hermanos. Es lo mismo. Tanto de un servicio como de un producto. Es decir, si yo voy a un lugar y me agrada, no sé, una vajilla, lo que sea. Es más, si vamos a Walmart, no vamos a llegar con Walmart. Oye, ¿cuánto es lo mínimo que me lo das? No, tú vas y pagas. Tan tan. Pero ¿y por qué luego a los campesinos que nos andamos encontrando en la calle, o a los artesanos, o a los obreros? Oye, no, pues es que te doy tanto. Y si quieres. ¿Me explico? Y ahí también está aplicando eso, hermanos, la avaricia. Y debemos tener cuidado. Si al momento de que tú escuchas el precio no va con respecto al presupuesto que tú tienes para eso, pues no lo puedes comprar, no te alcanza. Tan tan. O regresas ya con el dinero que te están pidiendo, o simplemente no lo compras. ¿Me explico? Y eso es parte del respeto de las personas, darle el valor del trabajo que están haciendo.
Ahora, si tú contratas a un plomero, un albañil, un mecánico, cualquier persona que ejerce un oficio y le preguntas cuánto te va a cobrar, si te va a cobrar 1,000 pesos, págale 1,000 pesos. Si puedes darle más, dale más. Pero no le pongas tú el precio al valor o al trabajo de la otra persona, porque tú no tienes ese derecho, tú no tienes esa autoridad. O sea, la otra persona sabe cuánto es lo que está invirtiéndole, cuánto tiempo se va a llevar, qué tan complicado va a ser. Y esa persona es la que le pone el trabajo, el valor a su trabajo, a su tiempo, a los materiales que va a usar. Pero si nosotros tenemos esa costumbre, hermanos, hay que arrepentirnos. Hay que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, porque no le agrada al Señor. Ahora, hay una historia, hermanos, de un hombre que estaba interesado en comprar una propiedad. Estaba muy interesado, le gustó la propiedad. Desde el momento en que la vio, él se enamoró de esa propiedad. Y entonces va y busca a la dueña de la propiedad y concertaron una cita para verse en la propiedad, para poder mostrarla y todo. Y ya al momento de que están, al momento de escuchar el precio y todo, le dice, no, pues te doy tanto, regateando. Y entonces la dueña le contestó, si no tiene el dinero para pagar la propiedad, ¿por qué me hace perder el tiempo? A lo que la persona, el comprador, le contestó, no es que no tenga dinero, es que soy avaro. No es que no tenga dinero, es que soy avaro y me quiero ahorrar unos pesos. Entonces, a veces sí tenemos el dinero, hermanos, pero por estar reteniendo ahí, guardando y amando el dinero, es que no queremos pagar lo que corresponde. Y debemos tener cuidado con eso. Dice, no es que no tenga dinero, es que soy avaro y quiero guardar unos centavos. Entonces debemos tener cuidado. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien con el ejemplo? ¿Sí? Ok. Ahora, algo que nosotros vimos, y a lo mejor los que tienen poco tiempo viviendo en Los Cabos probablemente no se dio cuenta de eso, pero cuando nosotros llegamos, nosotros tenemos aproximadamente 27 años viviendo aquí en Los Cabos. Y se dio algo muy interesante en la economía local. Antes de que estuvieran los supermercados, los salarios de los hoteles y de otras empresas eran altos, muy altos. La diferencia era bastante considerable con respecto a los otros estados. ¿Y qué pasó? Empezaron a llegar los supermercados. Está bien, traen muchos beneficios, traen suficiente materia prima para que no tengamos desabasto durante los huracanes, porque a veces cuando llegaban huracanes y no estaban los supermercados se sufría de desabasto en muchas cosas, en víveres. Ahora ya no pasamos con ese problema siempre y cuando no haya saqueos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, estando en los momentos normales y correctos después de un huracán, se cuenta todavía con víveres. Se cuenta todavía con ellos. Ahí están, está bien, tienen su función para la sociedad y está bien, qué bueno. La cuestión fue que cuando llegaron los supermercados, ellos llegaron con salarios muy bajos, y se empezaron a aprovechar de la necesidad de la gente que tenía por trabajar. ¿Y qué fue lo que pasó como sociedad, como localidad, en la economía local? Entonces los salarios empezaron a bajar. Y ahorita sí hay una diferencia todavía, pero ya no está tan marcada como lo estaba hace algunos años. Y algunos de los que ya tienen rato aquí viviendo pueden dar fe de lo que les estoy diciendo. Y ahora muchos lugares tienen salarios bajos. Y eso nos afectó a todos como localidad, nos afectó a todos como municipio, nos afectó a todos en este destino. ¿Sí? Y a la fecha siguen pagando salarios bajos, pero se siguen aprovechando de la necesidad de la gente. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, si decimos que somos la luz de este mundo, si somos la sal de la tierra, entonces no debemos comportarnos de la misma manera.
Y es bueno que digamos que somos creyentes y que el Señor vive en nosotros y que tenemos y contamos con el Espíritu Santo en nosotros. Qué bien, amén a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que llevarlo a la práctica. Y ahorita lo que estamos hablando son cuestiones muy básicas, hermanos, de cómo nosotros tenemos que bendecir a los hermanos, tenemos que bendecir a los otros, sean o no sean creyentes. Es igual para todos. Si tienes la oportunidad de dar más, hazlo. Si no lo tienes, está bien, paga lo justo, está bien, no hay problema, pero paga lo justo. No estemos regateando. Y si nuevamente, y si tienes esa costumbre, arrepiéntete, hermano. No te estés aprovechando de las necesidades de los otros. Ahora, siguiente punto, punto número 3. Punto número 3, la integridad. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad que lo que decimos, lo hagamos. O lo que nosotros decimos creer, lo llevemos a la práctica. Ahora, en el ejemplo que vamos a ver ahorita, se trata de una persona que en la Biblia se le menciona como un jefe o es un amo, ¿sí? Es un patrón. Y de donde se refiere a él el apóstol Pablo, y algunos lo van a identificar porque es una carta muy pequeñita, es la carta más pequeña del Nuevo Testamento. ¿Ya la ubicaron? ¿No? Bueno, ahorita lo van a identificar. Es de un creyente que tenía esclavos bajo sus órdenes. Él tenía esclavos. Y la forma en cómo se habla de él, como se refiere el apóstol Pablo de él, es excelente, hermanos. Es un ejemplo a seguir este hombre. Es muy buen hombre. Se habla muy bien de él. Es un hombre hospedador, es un hombre que tenía una iglesia en su casa, que tenía siervos, que los trataba bien, que era un hombre generoso, que era un hombre que los cuidaba, que era un hombre que tenía buena actitud siempre con ellos. ¿Sí? Y había una situación con un esclavo, hermanos. Y este esclavo se llamaba Onésimo. Y la carta a la que me estoy refiriendo es la carta a Filemón. ¿Sí? Y el apóstol Pablo habla de este hombre muy bien, muy bien, acerca de Filemón y hablando acerca de Onésimo. Ahora, tenemos que recordar lo que les comentaba yo hace un momento con respecto a los esclavos. Onésimo era un gentil, ¿sí? No pierdan esto de vista. Onésimo era un gentil y aparte esclavo. Es decir, la forma o como se referían en ese entonces los judíos, recuerden, los judíos con respecto a los gentiles, era que eran leña para el infierno. No eran bien vistos, no les caían bien. Se sentían así como la raza superior, los judíos, y por lo tanto hablaban mal de los gentiles. No los veían con agrado. ¿Sí? Por eso tanto el choque cultural y de autoridad y de muchas cosas cuando Roma estuvo sobre ellos. Y en la historia también con los babilónicos, los asirios. Pero ahora, no los veían bien. Pablo era judío. Y era judío acá, judío de judíos. ¿Sí? Y Pablo, antes de conocer al Señor, pensaba de la misma manera. Pensaba igualito, hermanos, también. Muestra de eso fue el trato que tenía con los cristianos. ¿Sí? Cómo los correteaba, permitía sus muertes, en algunos casos asesinó, porque él mismo se llamaba asesino, él mismo. ¿Sí? Entonces, para que ya Pablo esté hablando de la forma en cómo está hablando de Onésimo, o sea, un esclavo gentil, es porque Dios ya había obrado en la vida de Pablo. Y eso únicamente va a ser a través de Cristo, porque Pablo por sus propios medios, por sí mismo, no era capaz de hacer eso. Fue únicamente a través de Cristo. Cuando ya conoció de Jesús, cuando ya lo confrontó el Señor, fue que pudo él cambiar su forma de pensar. Y estaba hablando de esa manera de Onésimo. Y miren, vamos a Filemón a partir del versículo 4, por favor.
Aquí está refiriéndose el apóstol Pablo a Filemón, se está refiriendo a él, se está dirigiendo a él, ¿sí? Y le dice, haciendo sin cesar memoria de ti, doy gracias a mi Dios al oír la caridad y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, que la comunicación de tu fe venga a ser eficaz en orden a Cristo en el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en vosotros. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Estoy en el versículo 7. Ahora, en otra traducción, dice de la siguiente manera, los mismos versículos. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Es decir, este hombre, Filemón, así como acabamos de leer, primero, el apóstol Pablo está mandando a Onésimo, porque Onésimo no sé qué fue lo que pasó ahí con él, no sé por qué salió huyendo de Filemón, que estaba bajo las órdenes de Filemón, no sé qué fue lo que pasó. La cuestión que el apóstol Pablo conoció a Onésimo mientras ambos estaban en la cárcel, ¿sí? Ahí mismo en la carta lo dice, que fue engendrado en prisión. Es decir, Onésimo escuchó de la palabra del Señor, se convirtió y ahora va a cumplir lo que a él le corresponde como siervo, como esclavo, el regresar a su amo, regresar con él. Eso es lo que le correspondía a Onésimo hacer. Por lo tanto, el apóstol Pablo no lo manda solo y le da esta carta. Manda esta carta a Filemón y le dice, trátalo bien. Ahora ya no lo trates como a un esclavo solamente, sino trátalo como a un hermano tuyo. Y si se dan cuenta, la forma en como el apóstol Pablo se está refiriendo a Filemón, le está diciendo hermano también. Es decir, que ahora ya se está considerando hermanos los tres, tanto Filemón, Onésimo y Pablo. Lo que nos reafirma que cuando ya estamos en Cristo ya no hay siervo, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay amo, ya no hay patrones, ya no hay judíos, gentiles, griegos, mujeres, hombres, niños, todos somos uno en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo. Ahora sí que lo está mostrando en carne viva. Le está diciendo, esta es la manera en cómo lo vas a tratar. Y ahora él está apelando a la justicia, a la bondad, a la integridad de Filemón. Pero no lo está apelando esperando que se haga. No, está apelando confiando en que se va a hacer, porque sabe que Filemón se comporta de esa manera. ¿Sí? No es a ver si lo tratas de esta manera. No, estoy confiado, estoy seguro de que tú lo vas a tratar de esta manera porque yo sé quién eres. Yo te conozco, yo he escuchado de ti. Yo sé cómo tratas a tus esclavos, yo sé cómo tratas a tu esposa, yo sé cómo tratas a tus hijos, yo sé cómo vives, yo sé cómo te conduces en tu comunidad. De esa manera es como se está refiriendo el apóstol Pablo a Filemón. ¿Sí? Y era un hombre que estaba en autoridad y que sabía hacer buen uso de la autoridad que Dios le había dado. Era un hombre íntegro. No lo vemos con avaricia, porque ahí mismo lo que acabamos de leer dice que tu bondad, tu generosidad, todo lo que tú tienes lo compartes. Si revisan los primeros versículos de ahí mismo de esta carta, le dice en el versículo 12, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que está en tu casa. Es decir, él daba todas las instalaciones para que los hermanos se pudieran reunir ahí. No sabemos si ahí vivían, no sabemos si la iglesia que estaba en su casa eran sus mismos siervos, eran sus esclavos,
o eran otros hermanos que venían de otro lugar y se reunían ahí. La cuestión es de que era un hombre que estaba abierto a todo eso. ¿Sí? Era un hombre íntegro delante del Señor. Era un hombre íntegro delante de las personas que estaban alrededor de él. No era que se ponía la máscara de creyente y que ya salía y se la quitaba y se ponía la máscara de amo, de patrón, sino que se mantenía de un solo calibre. Así se comportaba, de esa manera Filemón. Y nos está dejando a nosotros como creyentes, miren, el estándar bien alto. Y eso es nada más comparándonos con Filemón, pero con quien deberíamos de compararnos es con Cristo, que Él fue el que murió por nosotros. Entonces, está fuerte, hermanos. No es sencillo. Y repito, no es nada más para los amos, es para todos aquellos que en algún momento tenemos autoridad. ¿Qué uso le vamos a dar? ¿De qué manera nos vamos a comportar? Entonces, miren, es importante que nosotros analicemos precisamente lo que les estoy comentando. Y en este pasaje específicamente vemos que este hombre se preocupaba por todo el bienestar de las personas que estaban a su cargo. Ayudaba para que sus necesidades fueran suplidas. ¿Sí? Estaban bajo su orden, bajo su mandato, pero no era nada más de que se ponía a darles órdenes, no, les daba lugares donde se pudieran quedar, les ayudaba cuando necesitaban servicios médicos, les ayudaba cuando tenían problemas de alimentos. Él era un buen hombre y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el dar más. Recuerden cuál era la indicación del Señor: caminen una milla más. Si les dicen que se lleven la capa, llévense la otra milla más. No hagan nada más lo que les corresponde, sino hagan más, váyanse más adelante. Lo mismo con estos amos, con estos siervos, con estos patrones, perdón. Entonces, en algunas traducciones, en el versículo 6, hay una palabra ahí que en algunas versiones se lee como participación en el versículo 6. En otros se lee comunicación. En otras versiones se lee comunión. Y esta palabra en el original es precisamente la palabra koinonía. Y en donde está un poquito interesante el significado de esta palabra, porque no hay en sí algo específico sobre cuál pudiéramos decir en este contexto en qué se está refiriendo, porque tiene tres usos muy importantes. Y uno de los usos era que se puede significar compartir en un bien con el compañero o con una sociedad o en un negocio, ¿sí? Y dentro del contexto en que está hablando el apóstol Pablo, pudiera hacer ese uso. Ahora, el otro puede ser o puede significar compañerismo, y en este caso sería compañerismo cristiano. Y el otro uso de esta palabra de koinonía puede significar el acto de participar, con lo cual hace referencia a la caridad, a la generosidad cristiana. Pero según lo que estamos leyendo, que la suma de los tres significados o de los tres usos de esta palabra nos ayudan a entender un poquito de cómo era la forma en cómo se comportaba Filemón. O sea, que lo que yo digo creer, que lo que yo digo confiar en Cristo, eso mismo es lo que yo llevo a la práctica. Eso mismo doy en comunión, doy en koinonía, eso mismo doy a compartir, eso mismo doy para bendecir. No nada más yo aquí el ungido y allá en el rincón, sin que nadie más sepa de todo eso. No está hablando de eso. Entonces, es importante que nosotros veamos todo esto. Ahora, ya a manera de conclusiones, vamos a ver esta parte, miren. Ahí mismo en Filemón, pero ahora en el versículo 16 y 17, si nos vamos ahí abajo, ahí abajito. Aquí es en donde el apóstol Pablo ya está refiriéndose específicamente a Filemón.
y le está diciendo de qué manera, se está refiriendo a Onésimo, hablándole a Filemón, y le está diciendo de la forma en cómo le pide el apóstol Pablo que lo reciba. ¿Sí? Y miren, dice, recíbelo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y luego el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Se dan cuenta cómo cambia la mentalidad de la persona al conocer a Cristo? El apóstol Pablo, aquel perseguidor de la congregación, aquel perseguidor de cristianos, y que no era piadoso ni con los gentiles, ahora hablando de un esclavo, lo más bajo de la sociedad en ese entonces. Y de esta manera es como se está refiriendo. Entonces, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito y confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aún más de lo que te digo. Ahora, de todo esto que nosotros acabamos de escuchar, que yo les acabo de exponer, y que ya lo estamos llevando a la vida práctica, a la vida diaria, debe tener todo esto un propósito, ¿sí? Y no es nada más para que nosotros nos llenemos la cabeza de información, sino siempre debe tener un propósito. Ahora, siempre es para que nosotros podamos mostrar a Cristo, nada más. Que tengamos la suficiente autoridad moral para poder hablar de Cristo cuando sea el tiempo, cuando sea el momento. Miren, la historia habla con respecto a un hombre que se llama Ignacio. Él fue un mártir, ¿sí? Y este hombre, un poquito de lo que les voy a leer de él es con respecto a su biografía. Es muy pequeñito. Dice, San Ignacio, así es como se le menciona. Dice, segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, fue martirizado durante el reinado del emperador Trajano. Entre el 98 y el 117 fue el reinado de este hombre. En camino a Roma, donde recibiría la corona del martirio, Ignacio escribió 7 cartas que constituyen un valiosísimo testimonio, tanto por su antigüedad como por su contenido. San Ignacio de Antioquía es uno de los llamados padres apostólicos, es decir, aquellos escritores de la iglesia primitiva que de algún modo conocieron o tuvieron trato con alguno de los apóstoles del Señor. La tradición atestigua que Ignacio fue oyente de la predicación del apóstol Juan, o sea que fue un discípulo del apóstol Juan. ¿Okay? Ahora, ¿a dónde voy con este hombre, San Ignacio? Bueno, en estas cartas que él escribió a los Efesios, que son cartas de él, no son inspiradas por el Espíritu Santo, pero están dentro de la historia, ¿ok? Estas son cartas que él mandó. Y en estas cartas hay un nombre que resalta mucho, ¿sí? Y ahorita que lo escuchen, les va a resaltar a ustedes también. Dice en uno de los pasajes de esta carta, les voy a leer un par de fragmentos. Dice, he acogido en Dios vuestro nombre bien amado, que habéis adquirido por vuestra naturaleza justa, según la fe y la caridad en Cristo Jesús, nuestro Salvador, imitadores de Dios, reanimados en la sangre de Dios. Vosotros habéis llevado a la perfección la obra que conviene a vuestra naturaleza. Apenas habéis sabido, en efecto, que yo venía de Siria encadenado por el nombre y la esperanza que nos son comunes, esperando tener la suerte, gracias a vuestras oraciones, de combatir contra las bestias en Roma para poder, si tengo esa suerte, ser discípulo. Vosotros os apresurasteis en venir a verme. Es así que a toda vuestra comunidad he recibido en el nombre de Dios, en Onésimo, varón de una indecible caridad, vuestro obispo según la carne. Deseo que vosotros lo améis en Jesucristo y que todos os asemejéis a Él. Bendito sea aquel
que os ha hecho la gracia a vosotros, que habéis sido dignos de tener tal obispo. Por otra parte, Onésimo mismo eleva muy alto vuestra disciplina en Dios, expresando con sus alabanzas que todos vosotros vivís según la verdad, y que ninguna herejía reside entre vosotros, sino que, por el contrario, vosotros no escucháis a persona alguna que les hable de otra cosa que no sea de Jesucristo en la verdad. ¿Qué hombre se está resaltando ahí? Onésimo. Ahora, ¿a dónde voy con esto? La Escritura no habla ya más acerca de Onésimo. En la historia hay alguien que sobresale con ese nombre. No sabemos si se trata del mismo hombre, pero si así fuera, hermanos, vamos a darle el crédito de que es este hombre. Al final de cuentas, la forma en como Dios usó a Filemón, como Dios usó a Pablo, fuera para que Onésimo pudiera servirle después al Señor. Entonces, yo no sé si ahorita las personas que están bajo tu mandato, bajo tus órdenes, después el Señor las quiera usar para algo. Yo no sé. Entonces, ¿de qué nos sirve si nos llenamos nada más la cabeza de información, pero al final de cuentas no estamos llevándolo a la práctica? ¿O no estamos compartiendo de lo que nosotros decimos compartir? ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Qué es lo que dicen nuestras acciones de nosotros? En este caso, en este sentido, pensemos que se trata del mismo hombre, Onésimo, un esclavo. Y después, ¿qué fue lo que pasó de él? Un obispo, era el supervisor de la iglesia en Éfeso. Qué privilegio, ¿no lo creen? O sea, qué bendición. El que después se pueda hablar de alguien así. Y que a lo mejor nosotros podamos decir, no, pues las primeras palabras de Cristo las escuchó de mí. O que digamos las primeras palabras de Cristo las vio en mí. Qué zapatotes, ¿no? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? ¿Y qué les parece si aprovechamos este tiempo y oramos por los jefes que tenemos? Oramos por ellos. Y que si en algún momento nosotros les hemos faltado, no respetando la autoridad que viene de parte de Dios en ellos, que nos arrepintamos. Y si nosotros somos jefes que no estamos siendo justos, entonces que nos arrepintemos, que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Sí? Que cambiemos nuestra forma de pensar. Y que nuestra vida en verdad sea un reflejo de lo que nosotros decimos creer. Y miren, con la mira en que vamos a ver al Señor en algún momento. Vamos a tenerle cara a cara con Él. Y nos va a preguntar, hermanos, ¿qué hicimos con la autoridad que Él nos dio? Si fuimos íntegros, si no fuimos íntegros, si tratamos bien a las personas que estaban bajo nuestras órdenes, bajo nuestra autoridad. Y entonces, oramos por nuestros jefes, oramos por nuestra responsabilidad también de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias y, Señor, rogamos que tú seas el que obre en cada uno de nosotros. Señor, que si hemos faltado a la autoridad que tú has dado en nuestros jefes, Señor, te pedimos perdón. Pedimos que tú nos perdones, Señor, si en algún momento no hemos sido íntegros con la autoridad que tú nos has dado.
Te pedimos que nos perdones, Señor, si en algún momento hemos sido avaros. Señor, que tú nos perdones, Padre, en cualquier área que te hayamos fallado, Señor, y que tú nos hayas confrontado el día de hoy. Pero también, Señor, queremos poner en tus manos nuestros jefes, nuestros patrones, dueños de negocios que tú has usado para bendecirnos, Señor. Rogamos, Señor, que tu bendición esté sobre ellos, sobre sus cabezas. Y Padre, que en algún momento, Padre, nos permitas a nosotros, si no son creyentes, poderles compartir del Evangelio. Que tú vayas preparando nuestros corazones, nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos en el trabajo, y que podamos dar cuentas, Señor, cuentas claras cuando estemos delante de tu presencia, cuando te veamos, Señor. Señor, que podamos honrarte, agradarte, Señor, con nuestra vida aquí en la tierra, y que cuando te veamos, Señor, no estemos ansiosos porque nuestras cuentas no van a estar bien, Señor. Que ese momento que nosotros ansiamos tener, el estar cara a cara contigo, Señor, que sea un momento de gozo, que sea un momento, Señor, de una plena felicidad, Señor, y esperanza. Poder saber, Señor, que nos vamos a encontrar con ese gran Dios poderoso, con ese gran Dios que nos salva, que nos rescata, que nos libra de todo, Señor, y que ansiamos verle. Gracias, Padre, por tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos confrontas, pero también nos alientas. Gracias, Señor, tú eres bueno, Señor.